grave, le voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, el escritor y periodista, colaborador de los datos duros e informativo Basta, Ricardo Sevilla, porque hoy vamos a hablar de precisamente un personaje que ha defendido la verdad histórica una y otra vez. Y no me refiero a Jesús Murillo Caram, su creador y ahora detenido, ex procurador de México. No me refiero a algún funcionario de la administración pasada, del gabinete de Enrique Peña Nieto. Bueno, casi. Nos referimos a un sujeto que desafortunadamente ha detentado muchos puestos en los medios de comunicación corporativos y al que han puesto como cabeza parlante frente a muchos micrófonos precisamente en esos medios. Déjeme saludar con mucho gusto al querido Ricardo para que nos hable hoy de nada más y nada menos que el infame de Jorge Fernández Menéndez. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Querido público memorioso, me va muy bien, muchas gracias, espero que a ti también. Y sí, bueno, ya estamos escuchando esta respuesta que le da el presidente López Obrador a Ernesto Ledesma, dicen en las redes sociales que lo puso en aprietos, que lo puso en jaque. Yo no tengo esa impresión, me parece todo lo contrario, que el presidente López Obrador tiene esto que él llama un diálogo circular. No me imagino este ejercicio en ningún otro sexenio, en ninguno en la historia de México. Y bueno, el caso Ayotzinapa sigue sacando ámpula. Y si no leemos el informe completo, querido Toño, vamos a estar en un grave problema, porque si no se lee a detalle, si no se comprende, si no se lleva a cabo eso que nos enseñaron, que es la lectura de comprensión, podemos caer en las falsas interpretaciones como están cayendo los opinólogos. Y uno de esos opinólogos precisamente peligrosísimo que ha defendido, como tú bien dices, a ultranza la llamada verdad histórica, es un sujeto, este sujeto llamado Jorge Fernández Menéndez, este personaje que nació en Argentina, hay que decirlo, pero se naturalizó mexicano y que se presenta en donde puede. Él dice que es un speaker y se vende igual que Héctor Aguilar Camín, igual que Macario Esquetino, igual que Enrique Krause, pues en dando conferencias. Él dice que es un experto en temas de seguridad nacional, pero el tipo es mucho más que eso. El tipo es empleado de Ricardo Salinas Pliego y de Olegario Vázquez Aldir. Es un personaje lóbrego que ha servido a los intereses de diferentes actores políticos y empresarios de la comunicación. En varias ocasiones, querido Toño, Jorge Fernández Menéndez ha dicho, imagínate nada más el desbarajuste que tiene en la cabeza, que se encarceló a Raúl Salinas de Gortari sin que se tuvieran pruebas más que el testimonio de oídas de uno de los responsables del crimen. Imagínate. Menéndez, que tiene la influencia en varios medios de comunicación, en varios medios de comunicación, comenzando por Excelsior, donde escribe esa columna horripilante, llena de inferencias, llena de golpes, llena de influencias de ciertos personajes, tanto empresarios como actores políticos, que se llama Rosones, también ha salido en defensa del corrupto y opresor Estado Mayor Presidencial. Ya defender al Estado Mayor Presidencial en épocas de Enrique Peña Nieto, en épocas de Calderón, en épocas de Fox, en épocas de Ernesto Zedillo, es tener la cara dura. Hace unos días, el penal militar del campo militar número 1 le abrió sus puertas a Fernández Menéndez para que le realizara una entrevista a modo al general José Rodríguez Pérez, acusado, como sabe la audiencia de Sin Censura, de delincuencia organizada por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, allá en Iguala, allá en todo el estado de Guerrero, que durante el sexenio de Felipe Calderón tuvo de rodillas a ese estado. Hay que decirlo, hay que entrarle a ese tema también, pero Fernández Menéndez, hay que verlo. Le hizo una entrevista tersa, casi un panegírico a este militar que, como era de esperarse, aseguró que es inocente. Ahora, José Rodríguez Pérez, desde los bruñidos micrófonos de ADN 40, se le fue con todo, con toda Alejandro Encinas, quien dijo que las acusaciones en su contra hechas por Alejandro Encinas precisamente estaban basadas solo en la declaración del cabo Gil. Está
reduciendo este personaje todo el informe. Parece que no lo han leído, parece que se lo dejaron a sus defensores, pero hay que leerlo y yo invito al público memorioso a que lo lea concienzudamente. Ahí está a disposición para que la gente pueda entender toda la narrativa y que no se vaya con estas inferencias, porque esto se une a la narrativa golpista que están orquestando en varios medios de comunicación contra Encinas, concretamente los calumnistas del Financiero, del Universal, los articulistas de Grupo Expansión que se han sumado ahí a esta bataola. Está, por supuesto, y principalmente Jorge Fernández Menéndez, que desde las páginas del Pasquín Excelsior lo consienten a que diga cuanta estulticia. Esto, insisto, se une a la encarnizada defensa de 4 elementos militares que presuntamente estuvieron ligados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes se han calificado de falsas las imputaciones en contra de sus defendidos, como es de esperarse, por eso son sus abogados y pues eso es lo que está contradiciendo el informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y tanto ha crecido esta narrativa que incluso estos personajes ya anunciaron, Toño, acciones legales contra el también subsecretario de Gobernación. Pero, insisto, hay que ver quién demonios es Jorge Fernández Menéndez para tener este tipo de influencia sobre la narrativa en un caso tan peliagudo como este. Fernández Menéndez es amigo de Felipe Calderón y fue asesor nada más ni nada menos que de Ernesto Zedillo, a quien le decía al oído cómo proceder en tal o cual caso. Eso, Toño, público memorioso, no es una inferencia. El mismo Fernández Menéndez lo apuntó hace poco, hace unos días, en una de sus columnas de Excelsior. Aquí lo podemos ver esta imagen donde específicamente dice que Ernesto Zedillo lo mandó llamar, estuvo 2 horas en Los Pinos platicando de lo lindo, diciéndole lo que tenía que hacer Ernesto Zedillo, era su asesor. Fue en compañía de su amigo, así lo declara mi amigo Oronda, orgullosamente Joaquín López Dóriga. Por eso es muy importante que el público memorioso sepa la biografía de estos personajes que solito nos va a dar santo y seña de quiénes son. Este personaje argentino tiene una red de informantes, eso se sabe desde hace mucho tiempo, tiene vínculos con el periodista priista Rafael Cardona, tiene vínculos con el periodista chileno Pablo Iriart, este beligerante anti-López Obradorista, tiene vínculos con el priista Ricardo Alemán y por supuesto esta relación de esposos que tiene con Viviana Belsazo, bueno, pues eso lo hace tener una gran cobertura en medios de comunicación, con Iriart a través del Financiero, antes Iriart precisamente, como hacía en el 1-2, se lo llevó al periódico La Razón, donde lo hizo columnista, allá se quedó, después se fue para Excelsior, pero ahí en La Razón actualmente está escribiendo esta narrativa golpista en contra de la Cuarta Transformación, en contra de López Obrador, a favor de la verdad histórica, Murillo Caramesca, Viviana Belsazo. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son las biografías de estos personajes, querido Toño, porque eso nos va a dar mucha luz, va a arrojar muchos datos muy interesantes, porque estos personajes no trabajan a favor ni de la información ni de la develación de los hechos tal como ocurrieron, que ese es el requisito sine qua non del periodismo. Trabajan para llenarse los bolsillos, trabajan como voceros de los actores políticos, de algunos militares, hay que decirlo también, y con todas sus letras, de modo que este intercambio que tuvo el presidente López Obrador con el reportero que le preguntó, no me pareció en ningún momento que pusiera en aprietos al titular del Ejecutivo. Me parece que al contrario,
revela una gran disposición del presidente López Obrador a responder de frente a todos estos cuestionamientos. Se celebra que haya este tipo de periodistas que le pregunten al presidente de esta manera. Se da este intercambio, hay la posibilidad de que el presidente López Obrador pueda dar respuesta contundente, clara, nítida sobre estos hechos, a diferencia de lo que nos hemos quejado muchas veces, de que hay periodistas que van y se extravían en sus planteamientos, no saben hacer cuestionamientos y bueno, pues no hay esta posibilidad de intercambio. El mismo presidente López Obrador le responde de una manera clara, insisto, nítida y contundente a este reportero. Incluso pues hay la invitación a que se siga el diálogo y eso es lo que forma, querido Toño, la democracia, el intercambio de ideas y vamos a estar muy atentos, pero sobre todo le pido yo a la audiencia de Sin Censura que lea por favor el informe y que por más que lea en Excelsior, en el Reforma, en el Universal, en Milenio, todas estas apreciaciones que se están haciendo, que hace Héctor Aguilar Camín todos los días, que hace Héctor de Mauleón, etcétera, que no se deje engatusar por el falso canto de las sirenas. Todo mundo en esos medios de comunicación, por querer audiencia, le va a estar diciendo que la verdad está de su lado, pero no hay otra que los hechos duros, los datos duros, por eso hablamos siempre de ese tópico, querido Toño. Así es, querido Ricardo, yo honestamente considero que es absolutamente necesario que exista este intercambio crítico, responsable, esa es la palabra, responsable, la crítica constructiva por parte de un periodista. Lo único que yo le podría criticar a Ernesto Ledesma es pues esa egolatría que tiene a veces al considerarse el periodista que México necesita. Y sí, pues necesitamos muchos periodistas como él y ese ataque que a veces tiene en contra de cualquier persona que esté en las redes sociales, los cuestionamientos que ha hecho, la burla hacia los youtubers, por ejemplo, ¿no? Es lo único que a mí pues me llama mucho la atención de alguien que siempre ha luchado en contra de la discriminación, que siempre habla de cómo es que no podemos andar discriminando aquí y allá, que ha estado cerca de nuestras comunidades originarias, que ha luchado por precisamente casos como los que ocurren en las diferencias que existen en Oaxaca, en Chiapas, y por supuesto el caso Ayotzinapa. A mí me parece que lo único en lo que podría confrontarse Ernesto Ledesma es en eso, ¿no? En la egolatría, en esta pues idea de creerse mejor que los demás, pero de ahí en fuera es un excelente periodista y más Ledesma, estoy convencido de eso, querido Ricardo, para que hagan este tipo de cuestionamientos. Yo, y le voy a pedir a don David